Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Hola amigos, bienvenidos a su programa Horas de Lucha en nuestra edición número 502, sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional desde que el sombrero luminoso asumió el poder de nuestro país, el Perú, fraudulentamente, claro está, pero es algo que ya lo están haciendo en todo lado. El último, Macron, que ya decretó toque de queda y dice que ya está listo para firmar la ley marcial. Pero así es, pues, señores, eso es mundial, es la revolución, idiota. Así estamos las cosas. Y justamente el hashtag de hoy es la revolución idiota segunda parte. Y lo vamos a empezar a desarrollar luego de nuestra cortina musical junto con Jeff desde Washington. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para gente con agallas. Rica y Salta se van a batallar, puños arriba se van a batallar. Rica y Salta se van a batallar, exclusivamente para gente con agallas. Rica y Salta se van a batallar, palos arriba se van a batallar. Rica y Salta se van a batallar, exclusivamente para gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Ayer iniciamos hablando de la revolución idiota, dando una acepción clínica, psiquiátrica, la del idiota, la que carece de facultades intelectuales, carece absolutamente. Pero la palabra idiota es más vieja y es sumamente política. Es política, nace política. ¿Por qué? Porque idiota viene del griego idio, que significa propio, y ta, que es el que hace la acción. Es decir, el que se dedica solamente a sus cosas particulares, privadas. Idiota. Alguien que solamente se dedica a su trabajo, sus negocios y nada más. No mira, no levanta la cabeza, no le importa. Esta es la primera acepción, la más antigua, hasta que en el siglo V empezó a ser, estoy hablando antes de Cristo, empezó a verse mal, porque dentro de Grecia, pues la conciencia de la civita, de la ciudad, la conciencia cívica, era uno de los valores más importantes. Por lo tanto, aquel que era un idiota era aquel que no se ocupaba de las cuestiones públicas, que eran muy, muy importantes. Imagínense, estamos hablando de la vida, de la seguridad, de las fronteras, de la riqueza, de la pobreza, de la esclavitud. Porque esos eran los temas que se tocaban en el ágora, esos eran los temas que se tocaban en la vida pública griega. Entonces, el idiota pasó de ser simplemente una persona que se dedicaba a sus negocios, a sus asuntos, pasó a ser una persona irresponsable desde el punto de vista político. Es la revolución, idiota. Miren qué bien se va desarrollando este tema. Porque luego, con el devenir, la palabra idiota se ha aplicado ya a toda aquella persona que, sin ser analfabeta, simplemente es tosca, ignorante, o como diría la Real Academia Española, a ver, acá la tenemos, define la idiocia, dice, ¿dónde está? Según la DRAE, es decir, el diccionario de la Real Academia Española. La idiocia es una enfermedad mental, ya lo hemos visto. Entonces, el DRAE define a la idiocia
ni el servicio a un particular o esclavitud, sino la de educación, actividades productivas, crematísticas, artesanales y tal vez artísticas. Este hombre se veía así privado de intervenir en la cosa pública, en la política, algo que posiblemente fuese voluntario por necesidad económica. Bueno, sin embargo, el día de hoy, un idiota es aquel que desconoce muchísimas cosas, ignora muchísimas cosas, es tosco, es vulgar y además, sin ser iletrado, es totalmente estúpido. Y sí, lo podríamos definir de esa manera. Un idiota, entonces, es aquel que pretendiendo saber leer y escribir, pues no tiene raciocinio, no tiene una idea, un sentido común para pensar las cosas, y más aún las cosas públicas. Un ejemplo de idiota es, claro está, la generación del Bicentenario, la cual se pretendía consciente, se pretendía un movimiento consciente, un movimiento que sí estaba a la altura de la historia, y no fue más que una banda de idiotas, porque en realidad nunca tuvieron un conocimiento de la cosa pública, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, no tenían idea de por qué estaban marchando, y eran de tal nivel su idiotez que defendían tonterías como que si Merino era presidente, el poder legislativo ya iba a tener todo el poder. Y eso lo repetían hasta, imagínense, catedráticos de la universidad. Y eso acá nosotros ya lo hemos tratado. El nivel de idiocia es algo que favorece muchísimo a todos aquellos que plantean una revolución o que pretenden una revolución. Sí, revolución, esa palabrita, ¿no? Esa palabrita que está en tantas canciones, en canciones de John Lennon como Revolution, ¿cómo era? Todos queremos una revolución, ¿no? Si tú dices, tú dices que necesitas una revolución, oye, sí, lo sabes, quieres también cambiar la constitución. Imagínense, hasta John Lennon cantaba ese tipo de cosas. Bueno, John Lennon era progre, pero también está en el punk, ¿no? Revolution Revolution, con sus versiones en inglés y en castellano, y tantas otras canciones que le cantan a la revolución. Pero en este programa vamos a ver cómo las revoluciones han sido totalmente dañinas, claro está, incluyendo la Revolución Francesa, aquella madre de todas las revoluciones y destructora, claro está, de toda una época de esplendor. Mentira, todo aquello que dicen que crearon una nueva, todos aquellos que dicen que se creó una nueva era, lo que hemos desarrollado desde entonces es algo totalmente distinto. Napoleón Bonaparte fue un asesino y eso hay que decirlo directamente. La Revolución Francesa fue un mar de sangre. Las revoluciones, sí, como dicen tantos ignorantes e idiotas, mejor dicho, tantos ignorantes que se apoyan en los idiotas para favorecer sus ideas revolucionarias, ellos dicen, correrán ríos de sangre. ¿Recuerdan? Como les gusta decir eso, correrán ríos de sangre. ¿Cuál será ese afán eh, asesino, genocida, para que se pretendan correr ríos de sangre? Sí, todos ellos hablan de que correrán ríos de sangre una revolución que sea necesaria, pero no están de acuerdo que se maten a las pobres vaquitas, a los pobres perritos, a los pobres gatitos. Nadie debería estar de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo con la matanza de animales, ¿cómo vas a estar de acuerdo con la matanza de seres humanos y de que corran los ríos de sangre de seres humanos solamente por una idea o una utopía política?
Bien, para hablar de esto y otras cosas, vamos a estar esta noche con Jeff, hablando por segunda vez sobre la revolución idiota. Hola Jeff, bienvenido. Saludos a Américo y saludos a la gente que nos ve alrededor del mundo. Bueno, la etimología de la palabra revolución significa revolver, pues, ¿no? Cambiar de atrás para adelante o de adelante para atrás, mover toda la estructura, eso es una revolución. Es como destruir una casa y volverla a construir. Obviamente que hay consecuencias terribles para las personas que sufren la revolución, que son testigos de una revolución, que están dentro de una revolución. Prueba de ello, pues, ¿no? La revolución bolchevique en Rusia, que las consecuencias continuaron hasta el día en que el Partido Comunista, Partido Socialista de los Trabajadores de Rusia, la Unión Soviética, se desintegró hasta ese día. Fueron, creo, 70 años de revolución constante donde la gente estuvo oprimida, pobre y asustada, completamente asustada. Bueno, ni hablar de la Revolución Francesa, que dicen que hubo hasta 1 millón de muertos, ¿ah? Y no fue Revolución Francesa, esa es otra fábula de la historia, que modifican la historia. Fue una revolución de París. La revolución fue en París, nada más en París, y a las provincias de Francia, de alrededor de Francia, que muchas de ellas no hablaban francés y que querían tener un rey, porque el rey los protegía, fueron masacradas. Y Napoleón estuvo ahí, ¿eh? Napoleón estuvo sirviendo en este nuevo ejército del nuevo Estado de la República e intentando borrar todo lo que era antiguo, pues, ¿no? Todo el supuesto poder de la iglesia. Se mataron miles, cientos de miles de cristianos durante la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Socialista del siglo XXI en Venezuela es otra revolución que no han sido tan sangrientas, pero han obligado al desplazamiento de, ¿cuántos? Pues 10 millones de venezolanos que han salido de su país y los que han quedado ahí están prácticamente muriéndose de hambre, están viviendo en la miseria. Es violenta, definitivamente, es violenta si no puedes alzar tu voz de protesta contra el Estado. ¿Ah? Ojo que las revoluciones las hace el Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado no eres tú, el Estado es un grupo de personas que se apoderan de la administración de una república con el objetivo, esto es lo importante, ¿cuál es el objetivo? De oprimirte y ellos tener todos los beneficios. Porque en una revolución comunista, no hay separación de poderes efectiva. Ellos dicen en el papel que hay una separación de poderes, que el pueblo va a estar representado y esto y que el otro, pero en la práctica no, solamente hay un poder supremo que es el delincuente, porque son delincuentes. Fidel Castro era un delincuente, Chávez era un delincuente, ambos terminaron billonarios, Maduro es un delincuente, ni hablar de Perú. Ese tipo es un delincuente todavía terrorista y ahora sindicado como coimero, lo mismo que el otro presidente de Perú en la sombra, Cerrón, que es un delincuente con sentencia. Pero lo más simpático de las revoluciones, y eso se van a dar cuenta ustedes, pues, ¿no? Que son fabulosas, crean una fábula que es increíble, que Planeta de los Simios, ni la guerra de los zombies, ni la guerra de las galaxias. Todo eso junto es la revolución, porque crean una fábula. O sea, cambio de constitución con la revolución del pueblo y con eso te vas a hacer millonario. Ya, eso es la revolución, ¿no? No más pobres en un país rico. Esa es la revolución. Crean una fábula y la gente cree. Eso es lo más simpático. Por eso, pues, está bien chévere este nombre que le hemos puesto a toda esta semana de es la revolución idiota, porque es la revolución idiota. No, solo un idiota podría estar defendiendo y todavía creyéndole a Castillo, ¿no? Que es ignorante. Pero ojo acá, que en esta etapa de la revolución, al menos en la revolución peruana, porque estamos en un proceso revolucionario,
no es solamente que hay que remover a Castillo, hay que remover todo el Estado, que ya es más difícil porque ya ha sido copado. Todo el Estado peruano está copado. Bueno, han sido 20 años de copamiento por parte de los progres y los progres caviares y los caviares terroristas, todos se han metido en el Estado y desde ahí han comenzado a transformar y se han metido pues primero a la educación pública, privada, la educación universitaria, y han comenzado a manejar mentes, ¿no? Una de las grandes fantasías de la revolución, es que decían que antes de los 90, o sea, cuando vino Fujimori, antes era todo era bello, todo era bello, imaginen, yo he vivido eso, todo era bello y el Estado con las empresas públicas que Fujimori las vendió y las grandes empresas públicas, ¿cómo es posible que las regalaron? ¿Qué empresa pública en 8 cuartos? Eso no era empresa, eso era un cachivache y no sé qué nombre se le podía poner. Agencia de empleos donde nadie trabajaba, eso es lo que era, porque no había ni una empresa rentable, todas estaban en rojo y te metían la mano al bolsillo para mantener a los millones de empleados que tienen, porque esa es otra de las técnicas de la revolución, el clientelismo, quieren tenerlos a todos en planilla. Para que te des cuenta nomás de un ejemplo, las empresas públicas que tenemos ahora como Petroperú y Perú Petro son un desastre, un completo desastre. Se mandan a hacer una refinería de 6.000 millones de dólares y ¿para qué? ¿Para qué? Carísima la refinería, ¿para qué? ¿Para qué? No hay petróleo, hay que comprar el petróleo, seguro que ha habido algo de coima ahí, pero eso también ha sido parte de la revolución. Otras empresas públicas, pues como Sedapal y las empresas prestadoras de salud en todo el Perú, que dan un servicio, si se lo puedo llamar servicio, algo tan sencillo como es llevar agua a una casa. Y ese servicio de llevar agua de un río, de un lago, de un reservorio, de una casa, lo inventaron los romanos. Y ahora, mira, han pasado ya, ¿cuánto? 2.000, 3.000 años. Y no se puede hacer algo tan sencillo. ¿Por qué no se puede hacer? Porque es monopolio del Estado, pues, ¿no? Y eso también es parte de la revolución, de la mentalidad revolucionaria, de que el Estado tiene que ser dueño de todo, porque si es dueño de un privado te están explotando. Pero si, qué fácil es poner agua y desagüe, es sencillísimo, pero no lo puedes hacer, pues, ¿no? Porque el Estado no te deja por esta mentalidad revolucionaria que tenemos, sobre todo en Hispanoamérica, ya también está acá en Estados Unidos. Felizmente que hay un movimiento contrarrevolucionario, hay que llamarlo como es, contrarrevolucionario, que está despertando, ¿no? Que ha empezado a comprar las empresas privadas, las grandes corporaciones que practican el comunismo corporativo. Hemos desarrollado también como una semana acá, han despertado porque el país está yendo de las manos, ¿no? Hace un poco más de un año salían pues el Black Lives Matter a destruir las ciudades y no pasaba nada porque era el proceso revolucionario, lo mismo que Antifa. Salían a destruir las ciudades, no pasaba nada porque era parte del proceso revolucionario protegido por el mismo Estado, o sea, protegido por los políticos que están dentro del Estado que quieren una revolución. Y la última que ha pasado ahora, que ha pasado hoy día, que eso nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos. Nuevamente, estamos en un proceso de revolución idiota, que las revoluciones son idiotas. La Corte Suprema de los Estados Unidos estaba legislando sobre un caso, Roe versus Wade, que permitía el aborto en todos los Estados Unidos, o sea, lo volvió legal, ¿no? En todos los Estados Unidos. La resolución, la sentencia, el dictamen, que es así, se ha filtrado antes de ser publicado, se ha filtrado hoy día, ayer se ha filtrado, ayer, y lanzó la noticia un periódico bien de izquierda, un periódico revolucionario que se llama Político, diciendo de que, dando la voz de alerta, imagínense, ¿no? Dando la voz de alerta de que Roe versus Wade iba a ser revertido, o sea, se iba a cambiar una sentencia y el aborto se iba a limitar a nivel federal. Yo no he leído la resolución, pero el análisis que he escuchado es de que el gobierno federal
quitaba los fondos para proporcionar abortos, ¿no? O sea, mi plata no iba a ser utilizada para matar a un niño, ¿no? Y me parece bien. Pero fue filtrada, eso nunca ha sucedido, jamás ha sucedido. Las audiencias de la Corte Suprema inclusive son privadas, pero que se escape una sentencia, como en Perú, ¿no? Como en Perú que se escapan los dictámenes, los testigos protegidos lanzan su nombre para que los maten. Acá es un serio problema. Seguro que lo van a descubrir a quién lo ha hecho. Es un clerk, seguro, un secretario que trabaja desde dentro de la corte. Seguro que lo van a descubrir. Pero como estamos en esta etapa de revolución idiota, bueno, ¿qué seguro? Seguramente le van a hacer películas, los progres, pues películas, miren este tipo, cómo se enfrentó al poder de la Corte Suprema y salió a denunciar. Bueno, va a escribir libros también, lo van a invitar a enseñar a la universidad. Entonces, es lo que hacen pues, los progres, ¿no? Lo van a poner seguro de profesor de una escuela de derecho, es lo que van a hacer. Pero eso es el proceso revolucionario que estamos viviendo, pues, ¿no? Una revolución idiota. Y el objetivo, en el caso de Estados Unidos, es destruirlo. Destruirlo. Que es un gran país que es la continuación del Imperio Español, aunque no lo crean, aunque no lo crean, esta es la continuación del Imperio Español. El poder, el centro de poder global, hace 500 años ha estado en las Américas, en este continente, con el Imperio Español primero y luego con el Imperio Americano, que es la continuación, ¿no? Que es un país rico, somos gente nueva, somos gente bonita, somos más activos a ver la vida y a cambiar todo, a cambiarlo dentro de las tradiciones cristianas y católicas, porque como ayer mencioné, pues Estados Unidos es un país profundamente cristiano, profundamente católico, pues no se acuerdan cuando salió Trump con su Biblia, diciendo acá no entran, y Biden también es católico, a pesar de que es pro aborto, y hay acá un movimiento para que lo excomulguen. Ha habido un cardenal, creo, un obispo, que le ha mandado una carta diciendo, oiga, usted no puede ser católico si apoya el aborto, ¿no? Y, bueno, la Iglesia Católica ya debería volver a excomulgar gente, pues, ¿no? Porque no necesitamos muchos, necesitamos pocos nomás, pero que cumplan los preceptos de la Iglesia, del catolicismo, del cristianismo, pues, ¿no? Adelante, Américo, adelante. Así es, Jeff. Oye, pasemos este video, que eso también es parte de la revolución, pues, ¿no? De la revolución idiota y tantos trabajadores de las minas, que son los trabajadores mejor pagados del Perú, y votaron por el pseudo profesor de Movadef. Castillo. Castillo, escucha, queremos trabajar. El señor que está al frente con la bandera es la bandera de Moquegua. Moquegua es una región minera de hace 50 años. Y también los ha afectado, pues, ¿no? El gobierno de Castillo. Y estos señores mineros, si la revolución continúa consolidándose, ustedes van a perder su trabajo, van a perder el reparto de utilidades, les van a tirar una patada en el fundillo y los van a votar. Los van a votar, de eso no tengan la menor duda, los van a votar. Sí, miren que ahora les han cortado el agua, al menos en Cuajone, les han cortado el agua por 2 meses y no ha pasado nada, han tenido que ellos ir a rescatar su agua. Bueno, ¿para qué votaron por él? Pues revolucionarios. Pero felizmente, 90% en Cuajone votaron por el lápiz. 90%, los mejores pagados de Perú, 90%, hasta funcionarios, creo que por ahí me dijeron que funcionarios votaron por el lápiz, pero ya bueno. Si uno fuera maldadoso, diría ya bien hecho, caramba, que continúe la revolución y que les quiten la mina y que entre pues el gobernador regional de Moquegua a administrar la mina para que la quiebre y pierdan todos sus beneficios,
la mina deje de producir, nada de Solamente, regalías. mira, solamente en el primer año de Perú Libre, solo en el primer año de Perú Libre, Petroperú, la empresa que más billete tiene, que más billete maneja, Y es un monopolio, ¿ah? Es un y es un monopolio. monopolio, por supuesto, y que siempre tenía utilidades, pues este año no va a haber utilidades para los trabajadores de Petroperú. Todos aquellos, estoy segurísimo que el 100% votaron por Perú Libre. Estoy Claro, claro seguro. que votaron por Perú Libre, definitivamente. Bien, Está este año no tendrán sus 16 sueldos, sí. señores. Ojo que en el proceso revolucionario los que más sufren son los empleados públicos. ¿Por qué? Porque la recaudación de impuestos se va al suelo, no hay plata para pedir aumento, van a estar haciendo huelga, pero ¿dónde va a sacar plata el Estado si no tiene? Bueno, podrían recurrir a la maquinita, ¿no? Imprimir billetes para pagar salarios y el billete no vale absolutamente nada. Yo he acompañado a mi A veces abuelo la inflación, en una bolsa chismosa a cobrar un salario de maestro jubilado, en una bolsa chismosa, porque no había recaudación, porque se estaba en un proceso revolucionario donde no se permitía la propiedad privada, empresa privada, o si te lo permitían en el papel, era prácticamente imposible operar porque el gobierno te aplastaba con los inspectores, con los impuestos. Además de los envidiosos, ¿no? Los revolucionarios que van y te dicen, me estás explotando tú, empresario, explotador. Y el empresario se levanta a las 4 de la mañana a hacer pan y el otro cojudo a las 10, ¿no? Y va y lo acusa. Sí, y un comentario que cae a pelo, Jeff, es acá en Lima, la Avenida del Arco, por ejemplo, en Miraflores, que no cabía pues nada, ya no encontrabas un local, locales vacíos en las esquinas, por ejemplo, un local donde estaba un banco chino, me parece, en la Avenida 28 de Julio con Larco, hace ya mira, este va a ser el tercer año que no se alquila, porque un año antes incluso de la pandemia ya estaba con problemas. Y así muchos otros locales en plena Avenida Larco. El Banco Interbank de la Avenida Larco, uno de los bancos más cómodos, que te daban cafecito, era excelente, en la cuadra, no recuerdo si es la 5. Pero, ¿qué pasa ahora? Cerrado. Se fue el Banco Interbank. Son los progres de Miraflores, de San Isidro, que antes votaron por Villarán, ¿ah? Porque ellos son parte del proceso revolucionario. Animalistas, LGTBistas. Además de que fueron los que menos fueron a votar. Menos fueron a votar y estaban con mi papi Vizcarra, afuera Merino. De locos, pues, ¿no? Se han dejado comer el coco por una revolución Y idiota. otro tema también, Gamarra, pisos enteros vacíos, locales vacíos, tiendas cerradas. En Gamarra, señores, en Gamarra, La tierra más cara del mundo, ¿no? por lo menos del país. El metro cuadrado, bueno, por lo menos del país. El proceso revolucionario, el que aprendió muy bien del proceso revolucionario e hizo o continuó la revolución de Velasco, fue Alan García I, y aprendió la lección muy bien, y nosotros también aprendimos la lección muy bien, y su segundo gobierno fue el mejor que ha tenido Perú en este siglo, con sus fallas, porque para gobernar les tuvo que dar trabajo a los progres, a los comunistas. A Susana Villarán la mandó de embajadora a la ONU, ¿eh? Creó el Ministerio de la Mujer, creó otros ministerios para que entraran a trabajar y no molestaran. Pero error, pues parte del problema en el cual estamos metidos ahora, luchando contra el Estado que está haciendo una revolución. Y nuevamente le digo a los amigos funcionarios públicos, a los amigos que están en la burocracia estatal, los primeros que van a sufrir, o que ya deben estar sufriendo, porque ahorita seguro que les están dando bono, pero se va a acabar. El próximo año la inversión privada va a ser cero. Ahora es cero, ahora nadie está invirtiendo tampoco, ni construyendo una casa. Y sin recaudación,
sin recaudación, sus salarios se van a estancar. Más sin inversión, porque la gran inversión de Perú es la minería. Viene una mina y te mete 5.000 millones de dólares en una mina, y 5.000 millones de dólares representa el 1% del PBI de Perú. Y tenemos detenida tía María, ya son como 10 años, porque es parte del proceso revolucionario, y ahora pues las Bambas y Cuajones están bajo ataque, y muchas otras minas, le hacen la vida imposible. Mientras el Estado, que está haciendo la revolución, porque se está haciendo la revolución idiota desde el Estado, no dice nada. Entonces, abre tus ojitos también, ¿ah? Abre tus ojitos, Y amigo. otra cosa para cerrar. Dentro del concepto que hoy día hemos desarrollado de idiota, los más idiotas vienen a ser los burócratas, porque son tan idiotas que, obteniendo el puesto público, solamente se dedican a ellos, a sus intereses, y no hacen caso a la cosa pública, a lo que en realidad le conviene al país, y no lo que le conviene a mi bolsillo. Porque yo bien digo, no, como yo soy burócrata, va a entrar Castillo, y como un amigo me comentó el alcalde de Pacocha, oye, también van a haber oportunidades con Castillo. ¿Qué tipo de oportunidades, no? Obrita pública. Eso es un idiota. El que no ve el bienestar común, solamente ve su bienestar. No, me van a nombrar. Sí. Me van a nombrar. Y ese es un bienestar tonto, un bienestar estúpido, un bienestar idiota, ¿no? Es como, tienes tu camioneta nueva, te han dado tu camioneta y te has comprado tu casa, pero sales una cuadra y todo está destruido, ¿no? Con violencia, pero ahí te sientes feliz. No, es que a mí me está yendo bien, tengo mi camioneta viviendo en un país destruida. Esa es todo otra es relativo, idiota. todo es relativo. Todo es relativo, yo me quedo... Como la gente que le iba bien en la época del COVID, ¿no? Felices. Otros idiotas. Esos también han sido los peores idiotas y todavía se enojaban. Eso es muy idiota. Eso es muy Como idiota. ya estoy trabajando de teletrabajo, yo estoy feliz con mis hijos, pero claro, el mundo entero se moría de hambre y el 50% de la población volvió a la pobreza. Eso es lo que ha sucedido. Pues bien, es la revolución idiota. Por segunda oportunidad vamos a seguir con la revolución idiota. Sí, pues. Idiota es seguir apoyando ya lo estamos diciendo, ¿no? A un analfabeto, y seguir apoyando a un analfabeto, y todavía pericote, y mentiroso todavía, junto con su yunta, su adud, su gemelo, Cerrón, que es un delincuente. Ese tipo es un delincuente. Tiene una sentencia judicial por robo y viene a pontificar sobre la revolución cubana. La gente está loca. ¿Qué idiotez? No, él es fidelista. ¡Qué idiotez! Echarles queroseno y tirarles un fósforo, ¿no? No seas idiota, por favor. No seas idiota. A los burócratas, no sean idiotas. Pues bien, el plan es copar la burocracia, el plan es copar las alcaldías y desde ahí empujar la revolución idiota, la constitución idiota y demás idioteces que solamente le van a convenir a esa manchita que esté en el poder. Serán y ellos te van a pisotear, te van a pisotear. Te van a pisotear, te van a insultar por ser rico. ¡Ser rico es malo!, decía Hugo Chávez. Y él terminó siendo billonario. Billonario. Si no trillonario. No, trillonario no creo, pero billonario. Bien. Pobres miserables. No hay otra forma de... No hay otro adjetivo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Es la revolución idiota, segunda parte. Nos vemos mañana. Chao, Jeff. Chao, chao. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla.